Vamos a orar juntos un momento. Dios Padre misericordioso, gracias por guiarnos hoy ante tu palabra y por permitirnos alabarte y recibir lecciones a través de tu palabra. En este tiempo, que el Espíritu Santo nos acompañe y que tus palabras obren y ayuden para que sean lección en nuestro corazón. Gobierna y ayúdanos en nuestra vida para que en el día cercano en que estemos ante ti podamos recibir alabanza, honor y gloria. Especialmente acompaña cada paso de la misión en el extranjero y manifiesta tu obra y poder de manera aún más evidente. Ayuda a que tu evangelio se testifique más activamente tanto en este país como en el extranjero y úsanos a todos de manera valiosa. Hoy que el Espíritu Santo esté con nosotros durante todo este tiempo y obra y ayúdanos en nuestro corazón. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Busquemos 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45, página 438. Página 438. Lo leeré yo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El versículo 40 lo leemos juntos. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Sí hasta aquí? Hoy el pastor Juan Ri está en Tokio, Japón, para el retiro de invierno. Yo he venido en su lugar. Hoy quisiera compartir un mensaje basado en 1 de Samuel, capítulo 17. Israel había entrado en guerra contra los filisteos. Y entre los filisteos había un guerrero de gran tamaño, su nombre era Goliat. Según la Biblia, la estatura de Goliat habría sido aproximadamente entre 2 metros con 90 centímetros y 3 metros con 10 centímetros, un gigante de unos 3 metros. Goliat incitaba a la guerra gritando fuertemente: Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Gritaba con arrogancia y ofendía al pueblo de Dios. Pero no había nadie que pudiera enfrentarse a Goliat.
Pero David no había ido al campo de batalla con intención de pelear. Su padre Isaí quería saber cómo estaban sus hermanos que se encontraban en la guerra y por eso envió a David para preguntar por su bienestar. Allí en el campo de batalla, David escuchó los fuertes gritos de Goliat y dijo: ¿Cómo pueden dejar a ese hombre así? Y finalmente David, con su honda y piedras, venció a Goliat. Esta es la escena que aparece aquí, una historia que todos conocemos muy bien. Pensemos en esto como tema central. ¿Cómo pudo David vencer a Goliat? Permítame presentar primero un breve resumen. David aprendió desde muy joven a confiar en Dios. Como desde pequeño aprendió continuamente a apoyarse en Dios y depender de Él, pudo vencer a Goliat en la batalla. Y David no salió al campo de batalla con la intención de pelear con Goliat. Él simplemente fue a hacer un recado para su padre y allí terminó matando a Goliat. Hay personas que desde el principio intentan lanzarse a hacer grandes cosas, pero a menudo, mientras uno cumple fielmente las tareas que se le han encomendado, sin darse cuenta llega a formar parte de una obra grande. David fue a cumplir el encargo de su padre, pero a través de eso mató a Goliat y apareció grandemente en el escenario de la historia. Y eso también se relaciona con nuestra vida. Además, cuando David cuidaba las ovejas, ya tenía la experiencia de haber luchado contra leones y osos y haberlos vencido. Gracias a esa experiencia pudo enfrentarse a Goliat. Si no hubiera tenido esas vivencias, jamás habría podido pensar en luchar contra un gigante de 3 metros. Podemos ver lo importante que es acumular experiencias de fe en la vida cotidiana. Y cuando apareció Goliat, ¿qué fue lo que vio el pueblo de Israel? Vieron a Goliat, su aspecto intimidante, su fuerza, un guerrero entre los guerreros. Eso fue lo que ellos miraron. Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, no miró a Dios. La perspectiva era diferente. Cuando David llegó al campo de batalla, él no miró a Goliat, él vio al Dios vivo. De la misma manera, cuando observamos una situación, la gente ve solo las circunstancias. Pero David vio que detrás de esas circunstancias estaba Dios, que es mucho más grande. Entonces, aunque ocurra el mismo hecho, para la persona sin fe o con fe débil, la situación aparece como algo enorme. Pero para la persona con una fe firme, puede ver al Dios vivo que está detrás de todo. Podemos entender que la manera de ver las cosas es completamente diferente. Y cuando David mató a Goliat, él no peleó usando una armadura. Cuando David quiso salir al campo de batalla, Saúl le puso su propia armadura, pero no le quedaba bien. Entonces David salió con lo que él estaba acostumbrado a usar, su honda y piedras. Con esa honda fue que mató a Goliat. Si David no hubiera practicado constantemente el uso de la honda, el slingshot, en su vida diaria, no habría podido salir a pelear con ella. Y la honda es un arma realmente poderosa. Una vez vi en televisión a alguien lanzando con una honda y era sorprendente. La persona golpeaba exactamente los objetos que lanzaban al aire. En la Biblia también aparecen varias personas que podían lanzar la honda con precisión. Por eso es claro que David era alguien que sabía lanzar bien la honda y que estaba acostumbrado a entrenar con ella. Así que fue a la batalla con aquello que él sabía usar. Y si miramos a Goliat, realmente era una persona necia. En el mundo hay necedad, pero también hay una necedad aún mayor.
Goliat sin razón salió a blasfemar contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo, y al final cayó por eso. En Proverbios capítulo 5 dice, por lo inmenso de su locura. En otras traducciones aparece como gran necedad o gran insensatez. Incluso dentro de la necedad hay una necedad más grande. Goliat era fuerte, pero no entendía nada. No sabía cuán grave pecado es tocar al pueblo de Dios. Tampoco sabía que su nombre quedaría registrado en la Biblia y recibiría desprecio por generaciones, ¿verdad? Si lo hubiera sabido, ¿habría salido a hacer eso? Las personas que se levantan contra el pueblo de Dios así, sin pensar, realmente son muy necias. Y ahora, algo más que debemos pensar es que David llevó 5 piedras para su onda. Y cuando lanzó la piedra, dio en el blanco y derribó al enemigo. En nuestra vida cristiana también aparecen cosas que, aunque no sean Goliat, literalmente se parecen a Goliat. Aparecen en nuestro día a día. A veces el diablo nos ataca de repente, otras veces el esposo es un Goliat. Otras veces la esposa es un Goliat y en algunos casos los hijos son un Goliat. Así que con nuestras propias fuerzas no podemos vencerlos. David venció lanzando la piedra. Entonces, ¿cuál es la piedra de la onda que nosotros debemos lanzar en nuestra vida cristiana? La piedra más poderosa es de hecho la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra escrita es la arma más poderosa en nuestra vida. Incluso Jesús, cuando venció al diablo, citó 3 versículos de Deuteronomio. Escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros también somos iguales. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, podemos vencerlas apoyándonos en la palabra que Dios nos ha dado. Y aquí hay otra cosa en la que debemos pensar. Algunas personas dicen, Dios lo hará todo, o yo solo me quedo quieto y ya, pero no es así. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 40 dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. No tomó cualquier piedra. Escogió piedras lisas, exactamente 5. Porque solo con piedras lisas la onda podía volar recta con velocidad y precisión. Esto nos muestra que Dios no hace absolutamente todo mientras nosotros no hacemos nada. Siempre hay algo que nosotros debemos hacer. Uno podría evangelizar con esfuerzo, pero no evangeliza y dice, Dios lo hará. Él no hace nada, pone excusas usando a Dios y deja de hacer lo que le corresponde como si Dios fuera a hacerlo todo por él. Eso tampoco es correcto. Debemos mantener un buen equilibrio. Pensemos juntos en esto. Primero, ¿cómo pudo David vencer a Goliat en el escenario de la historia? Él había recibido educación en la fe desde su niñez y desde pequeño aprendió de manera práctica a confiar en Dios. Veamos el Salmo 71. Salmo 71. Versículo 5. Salmo 71, versículo 5, página 852. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. David dijo, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. David era una persona que hacía de Dios su esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. Desde joven confió profundamente en Dios. Por eso, en el versículo 7 dice, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Como prodigio he sido a muchos, es decir, alguien peculiar, diferente.
Isaí tenía 8 hijos. ¿Por qué de entre esos 8 Dios ungió precisamente a David? Porque desde joven David confiaba profundamente en Dios y dependía de él de manera muy destacada. Por eso dice, como prodigio he sido a muchos. Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? ¿Y quién de ellos se apoyó completamente en Dios? Entre los 12, José, el hijo número 11, fue quien confió y dependió de Dios de manera especial. Entonces, ¿por qué Dios le dio sueños precisamente a José? Sueños que decían, serás grande, serás un gobernante, serás más elevado que tus hermanos. ¿Por qué Dios puso esos sueños en él? Porque José era quien dependía del Señor más que sus hermanos. Por eso aquí dice, como prodigio he sido a muchos. Es decir, alguien peculiar, diferente, un poco especial y extraño, eso significa. Como diciendo, realmente es necesario depender tanto de Dios, pero él vivía así, apoyándose profundamente en Dios. Seguridad mía desde mi juventud. Él mientras cuidaba las ovejas, experimentó cuánto Dios lo cuidaba de manera grande. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David, durante mucho tiempo de vida cuidando ovejas, sintió en su experiencia que Dios era su pastor y que lo ayudaba, y experimentó el cuidado real de Dios. Es decir, desde joven tuvo la experiencia de vivir apoyándose en Dios, y para David Dios era una realidad viva. Dios no era teoría, era realidad. Por eso, cuando uno vive confiando en Dios en la vida diaria, eso finalmente se manifiesta en los resultados. Y él no solo dependía de Dios, sino que también en su vida cotidiana, sin duda, era alguien que obedecía muy bien a su padre Isaí. David no fue para matar a Goliat, sino que fue a hacer un encargo para sus hermanos. Veamos 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. El padre le dio un recado a su hijo David. Él no hizo algo grande, sino que simplemente hizo el recado de su padre. También cuando Saúl llegó a ser rey, Saúl era hijo de Cis, ¿verdad? Su padre le mandó a buscar unas asnas y mientras andaba de un lado a otro para buscarlas, finalmente se encontró con Samuel, recibió la unción y llegó a ser rey. Recibió la unción mientras hacía un recado de su padre. José también recibió un recado de su padre. Mientras él estaba en Hebrón y sus hermanos habían ido a Siquem para apacentar las ovejas, su padre lo envió para preguntar por el bienestar de sus hermanos. Por eso José fue para cumplir el recado de su padre, pero recorrió 80 kilómetros. Desde Hebrón hasta Siquem hay unos 80 kilómetros.
A los 17 años, recorrer 80 kilómetros ya es algo impresionante, pero cuando llegó, sus hermanos ya se habían ido. Luego se enteró de que habían ido a Dotán, caminó 24 kilómetros más, recorrió 104 kilómetros en total y encontró a sus hermanos. Sus hermanos odiaban a José, así que por 20 piezas de plata finalmente lo vendieron a Egipto. José había ido para hacer un recado de su padre, pero de repente terminó bajando a Egipto y allí sufrió y sufrió durante 13 años y después llegó a ser gobernador. En nuestra época, habría alguien que porque su padre le manda un recado, caminaría unos 104 kilómetros para cumplirlo. Por eso José era una persona muy especial en cuanto a obediencia. David también fue a hacer un recado y terminó matando a Goliat. Ruth fue con su suegra desde la tierra de Moab a Belén. Pero su suegra no tenía que comer. Por eso para recoger espigas fue al campo de Booz para espigar y llegó a convertirse en la esposa de Booz. Es decir, Ruth no fue al campo para hacer algo grande, sino para hacer una cosa sencilla, llenar el estómago de su suegra. Pero eso se entrelazó y ella llegó a ser una persona muy importante en el escenario de la historia. Por lo tanto, las cosas cotidianas son importantes. ¿Cómo llegó Rebeca a ser esposa de Isaac? Llevaba el cántaro sobre la cabeza y estaba subiendo desde el pozo cuando un hombre desconocido se le acercó. Era el siervo de Abraham. Le pidió un poco de agua. Ella estaba cargando el cántaro en ese mismo momento, pero aún así él le pidió agua. Entonces ella no solo le dio agua, sino que también dio de beber a los 10 camellos. Dicen que un camello cuando bebe una vez bebe unos 80 litros, o sea 80 litros. Entonces para dar de beber a 10 camellos serían 800 litros. Darles esa agua significaba tener que esforzarse durante varias horas. Cuando él pidió un poco de agua, ella no solo le dio agua, sino que también dio de beber a los camellos, y así finalmente llegó a ser esposa de Isaac. Y montaba en los mismos camellos a los que ella había dado de beber, viajó durante unos 30 días para ir a encontrarse con Isaac. Es decir, no se hace algo grande porque uno intente hacer algo grande, sino que en cualquier cosa, siendo fiel a la tarea que se le da, el Señor de manera asombrosa entrelaza las cosas. A la persona que es fiel en lo pequeño, en lo que se le ha dado, el Señor hace que llegue a ser parte de algo grande. Desde el principio, pretender luchar contra Goliat y vencer, eso es imposible. Es necesario hacer las cosas cotidianas. Y ahora bien, la razón por la que Dios también permitió una gran prueba a un hombre como Job es que la Biblia registra extensamente cuán rigurosamente él llevaba una vida cristiana de manera regular. Así que puesto que había en él esa base de vivir su fe constantemente y sin cesar en la vida cotidiana, en el caso de Job, Dios sabía que él podría soportar ese nivel de prueba, que sus 10 hijos murieran, que sus bienes se perdieran y que todo su cuerpo llegara a enfermarse, y por eso el Señor permitió tal cosa. ¿Acaso Dios permite ese tipo de prueba a cualquiera? La vida cristiana en lo cotidiano es verdaderamente importante. Un niño dice, yo quiero ser adulto. ¿Cómo se convierte uno en adulto? Comiendo y trabajando cada día con constancia. Entonces, cuando pasa el tiempo, ¿se convierte en adulto o no? Sí, se convierte en adulto. El crecimiento espiritual también es así. ¿Cuándo crecerá mi fe? En medio de la constancia de cada día, y así, con el tiempo, la fe también llega a crecer. Por eso cada día es importante. Descuidar un solo día al final hace que uno sufra una gran pérdida incluso en la vida cristiana. No se comienza haciendo cosas grandes desde el principio. Que una bellota llegue a ser un gran árbol también sucede con el paso del tiempo, ¿verdad? Y ahora David tenía experiencias de fe. Veamos 1 de Samuel capítulo 17, en el versículo 34.
David le habla al rey Saúl. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El siguiente versículo leamos juntos. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Cuando David cuidaba las ovejas, si un león o un oso venía y tomaba un cordero de la manada, David lo seguía, lo golpeaba y rescataba al cordero. Y también decía: Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si vencía al león y al oso, por muy grande que sea ese filisteo, puedo derrotarlo perfectamente. Eso fue lo que dijo. Pero piensa en un momento, ¿cómo puede uno vencer a un león o a un oso? Está escrito que David desde pequeño dependía de Dios. Había un poder especial que Dios le había dado. Dejemos esto un momento y busquemos otro versículo. Veamos el Salmo 18. Salmo 18. Versículo 32. Salmo 18, versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Aquí David dijo: Dios es el que me ciñe de poder. ¿Qué tenía David? El poder que Dios da. Y luego, quien hace mis pies como de ciervas. David era extremadamente rápido. Además, quien adiestra mis manos para la batalla. Es decir, Dios le mostraba los puntos débiles del enemigo y lo entrenaba directamente. Para entensar con mis brazos el arco de bronce. ¿Qué significa esto? Para tensar un arco de bronce se necesita una fuerza extraordinaria. Así que no solo Sansón tenía fuerza, sino que ¿qué tenía también David? Tenía una fuerza especial dada por Dios. Se necesita una fuerza especial para pelear contra un león y un oso. ¿Se podría pelear con una fuerza común? A las personas que llevan consistentemente su vida cristiana en el día a día, ¿qué les da Dios a su pueblo? Sin falta les da un poder. Por eso en el Salmo 29, ¿qué es lo que Dios da a su pueblo? Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios da poder a su pueblo. Él da poder a su propio pueblo. Así que a la persona que lleva su vida cristiana con constancia en lo cotidiano, Dios le da una fuerza para poder vivir bien la vida cristiana. Eso también existe hoy en día, ¿no es así? David no venció al león y al oso sin más. Como desde joven vivió apoyándose continuamente en el Señor, Dios le dio fuerza.
Así como José, que obedecía a sus padres y vivía apoyándose en Dios, Dios puso sueños en José y también le dio fuerza. Volvamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Capítulo 17, versículo 37. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Es una experiencia. Dios le dio a David este tipo de experiencia. Le dio la experiencia de luchar contra un león y un oso y vencerlos. Por eso, como tuvo esa experiencia de Él me libró, dijo, Él también me librará de la mano de este filisteo. David, en medio de criar ovejas, fue entrenado por Dios dentro de la vida cotidiana y así llegó a tener la experiencia de que Dios le hacía pelear y le hacía vencer. Por eso, aquí la frase importante es, me ha librado, me librará. Gracias a esa experiencia, él podía avanzar. Más tarde, la vida de David se entrelazó de manera muy agitada. No sabemos cuántos sufrimientos recibió David. David tenía la experiencia de haber luchado y vencido contra un león y un oso, y también la experiencia de haber luchado y vencido contra Goliat. Por eso cuando Saúl intentó matarlo con tanta ferocidad, aún en medio de todo ello, David lo soportó y salió victorioso. Más tarde, cuando su propio hijo Absalón usurpó el poder y lo expulsó, de modo que tuvo que huir descalzo, aún así David volvió a levantarse gracias a su experiencia de fe. Aunque la gente a su alrededor decía, la vida de David se ha acabado, David ya no podrá levantarse. Él se levantó incluso en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque tenía experiencia. El hecho de que él no se desesperara, incluso en una situación tan desesperante, fue porque tenía experiencias cotidianas de que Dios lo había ayudado constantemente. Por eso, aunque estaba en la peor situación, podía creer que Dios lo ayudaría nuevamente. La acumulación de experiencias es algo importante. Pasemos al Salmo 4. El momento más difícil en la vida de David fue este. Los Salmos 3 y 4 comparten el mismo trasfondo. En el título del Salmo 3, versículo 1 dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Absalón había planeado minuciosamente durante 3 años para usurpar el trono de su padre y David terminó huyendo descalzo. Y la gente decía esto. En el versículo 2, Salmo 3, versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora la vida de David ha terminado, pero David fue diferente. Leamos juntos Salmo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Respóndeme cuando clamo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué significa esto? David había enfrentado muchas aflicciones desde el pasado, pero en medio de la aflicción Dios lo había ensanchado, lo había hecho amplio. En el hebreo original significa precisamente ensanchar, hacer amplio. Es decir, en medio de la angustia, Dios lo fue ensanchando, le dio amplitud. Era una situación en la que estaba completamente acorralado, sin forma de salir, pero el Señor abría el espacio y lo libraba. Y nuevamente en medio de otra aflicción, Dios volvía a ensancharlo y lo rescataba. Así obraba Dios de manera continua. Por eso David estaba hablando de lo que él mismo había experimentado desde el pasado. Y como en ese momento se encontraba nuevamente en la angustia, dijo, ahora también por favor, vuélveme a ensanchar, dame un camino amplio.
Esa expresión, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar, significa que Dios lo ensanchó, le dio amplitud en todos los aspectos. David, en medio de las angustias, experimentó la ayuda de Dios. Lo libraba una y otra vez, y en esa la repetición, su corazón y sus pensamientos se fueron ensanchando cada vez más. Su visión acerca de Dios también crecía, y a medida que se repetían las experiencias de ser liberado en la angustia, su corazón y su mente se ensanchaban, convirtiéndolo en un hombre cada vez más grande, que conocía a Dios mucho más profundamente y comprendía la vida y todas las cosas con una perspectiva más amplia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Así que aunque la teoría es necesaria, también necesitamos experiencia. Por más clases teóricas que uno reciba sobre cómo conducir un auto, al final hay que manejarlo. Por eso es necesario acumular experiencias reales. En medio de esas experiencias, la fe de David fue creciendo. Y porque tenía esa experiencia, pudo presentarse también ante Goliat. Y otra cosa, cuando Goliat apareció entre el ejército de los filisteos, todo el pueblo de Israel quedó aterrorizado. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Goliat. ¿Pero qué fue lo que vio David? Él no vio a Goliat, sino que vio al Dios vivo que estaba detrás de Goliat. Es decir, su manera de ver era completamente diferente. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras el pueblo de Israel temblaba ante el gigante filisteo Goliat, David dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente, el Dios que vive? Es decir, él se atreve sin miedo a blasfemar. Está desafiando al Dios vivo y a su ejército. Su perspectiva era completamente diferente. La fe no consiste en ver solo la situación, sino en ver al Dios que está detrás de la situación. Eso es la verdadera fe. Cuando la fe es pequeña, uno se ve atrapado por las circunstancias y no sabe qué hacer. Incluso hoy, en nuestras vidas, nos encontramos con situaciones muy difíciles, circunstancias que nos dejan completamente desconcertados. Parece que solo vemos a Goliat. Pero mientras algunas personas solo ven al Goliat, hay otras que reconocen la dificultad y al mismo tiempo ven al Dios prometido, el Dios que ha prometido ayudarnos. Ven al Dios vivo detrás de la situación. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios paso mi juicio? ¿Qué dice la Biblia? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algunos piensan: Dios no conoce mi situación, solo están viendo la circunstancia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quien mira a Dios y espera en Él, ve que los problemas no son tan graves. Con la ayuda de Dios, muchas cosas se pueden resolver fácilmente. La situación es exactamente la misma. La diferencia está en la fe. La diferencia es la fe. David era una persona que sabía que Dios estaba vivo de manera vívida y real y que vivía experimentando la ayuda de Dios. Por eso dijo: si Dios me ayuda, ese problema no es nada.
Si uno no confía en Dios en su vida diaria y vive según su propia comodidad, cuando se enfrenta a una situación difícil solo se desconcierta. Así es, esa es la diferencia. Y otra cosa, cuando David salió a la guerra, no fue con armadura puesta. Veamos 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Si hubiera ido con eso puesto, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto. No puede ir a la guerra con esto puesto. Por eso en el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él avanzó usando aquello con lo que estaba acostumbrado y bien entrenado. David era alguien que tocaba muy bien el arpa. Para tocar bien el arpa había que practicar un poco o mucho. David, siendo un gran arpista de su tiempo, había practicado muchísimo en su vida cotidiana. Y está escrito que era el dulce cantor de Israel. Para cantar bien, ¿había que practicar mucho o no? Hoy vemos los coros que cantan muy bien. Eso es fruto de la práctica constante y el entrenamiento diario. David tenía un gran amor por cuidar a las ovejas. Cuanto más grande era el amor, más intenso era el deseo de protegerlas. ¿Entrenaba para proteger al rebaño o no? Claro que sí. Él seguía fortaleciendo su cuerpo y entrenándose sin cesar, y debido a su gran deseo de proteger las ovejas, seguramente practicó muchísimo, lanzando piedras con la honda más que nadie. Pero ¿acaso Dios hace que alguien que nunca ha practicado acierte simplemente lanzando la piedra al azar? ¿David lanzó y Dios se convirtió en el conductor para que la piedra siempre diera en el blanco? No. David había practicado bien y por eso Dios usó eso para que matara a Goliat. Si uno nunca se ha entrenado y solo espera suerte, no funcionará. Por ejemplo, hay una persona que dice: entraré a la Universidad Nacional de Seor de manera muy pública. Todo el tiempo sirve en la iglesia pero no estudia. Seguramente entraré a Seor. No se preocupen. Se dedicaba con entusiasmo al servicio en la iglesia y una semana antes del examen subió a un retiro para orar intensamente durante una semana. Luego tomó el examen. ¿Entró o no? No, no entró. No se puede usar a Dios para provecho propio. En su vida diaria, David tomaba la honda porque era lo que él estaba acostumbrado a usar. Y también escogió piedras lisas, ¿verdad? Tomó exactamente 5. Nosotros también podemos dar gloria a Dios mediante aquello con lo que estamos familiarizados. Dorcas, que aparece en el libro de los Hechos, hacía mucha ropa para las viudas. La costura, eso era lo que ella sabía hacer bien. Y con eso finalmente daba gloria a Dios. Samgar venció en la guerra usando una aguijada de bueyes. Por eso uno debe hacer las cosas usando aquello con lo que está familiarizado. Y aquí, cuando se libraba la guerra en el valle de Ela, los ejércitos de Israel y de los filisteos estaban acampados cada uno en un lado. Se dice que son unos 800 metros y estaba inclinado así, unos 800 metros. Entre ellos había una distancia de unos 160 metros y como en medio de eso corría un arroyo, David, cuando iba a salir a la batalla, tomó 5 piedras lisas del arroyo y avanzó. Cuando salió para enfrentarse a Goliat, Goliat no era una persona grande cualquiera. Miremos esto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4.
capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Un codo normalmente mide entre 45 y 50 centímetros. Aún calculándolo con 45 centímetros son 2 metros 90. Si se calcula con más, llega aproximadamente a 3 metros 10. Es decir, medía unos 3 metros. Su estatura era de alrededor de 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Así que como la armadura pesaba 5.000 siclos, son 57 kilogramos. El peso de la armadura es 57 kilogramos. Y luego, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Así que eran 6.8 kilogramos. Solo la hoja pesaba 6.8 kilogramos. Y si a eso se le suma el mango, entonces debió de ser bastante pesada, ¿verdad? E iba su escudero delante de él. Goliat apareció. Y Goliat aparecía mañana y tarde y blasfemaba contra el pueblo de Dios y hacía que los israelitas tuvieran miedo. En el camino de nuestra vida también aparecen cosas como Goliat, cosas que nos hacen temer. Pero cuando leemos esto, vemos que en el mundo hay muchas personas desgraciadas. En la época de Jesús, Judas Iscariote fue una persona realmente desgraciada, precisamente porque estuvo más cerca de Jesús. Por eso mismo llegó a ser la persona más desgraciada. Pilato. ¿Por qué Pilato recibe tantas críticas? No es que solo una o dos personas hayan hecho juicios erróneos. Pero ¿por qué solo Pilato recibe tantas críticas? Cada vez que recitamos el Padre Nuestro, ¿qué aparece? Poncio Pilato, 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 Pilato. ¿Por qué es así? Es porque trató mal a Jesús. Personas que han vendido a otros no son solo una o dos. Pero ¿por qué solo Judas Iscariote recibe tantas críticas? Jesús, ¿por qué vendió a Jesús? Por eso es grave. En la guerra, la razón por la que Goliat sigue siendo criticado en la historia es porque él insultó al pueblo de Dios. Parece que él fue fiel a su propio Dios. Así que al ver aquí, también él a su manera habría servido a su Dios. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Esta persona también, a su manera, estaba sirviendo a sus dioses. Es alguien que practicaba idolatría. A su manera fue fiel a su Dios, pero esa es una fidelidad equivocada. Estaba equivocado. Por eso David tomó la piedra de la honda y la clavó en la frente de Goliat. Aquí en el versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Por eso, hace bastante tiempo vi en una emisión que antes de que ocurriera este suceso, los cascos de los filisteos estaban hechos de tal manera que la frente quedaba descubierta, pero después de que este acontecimiento ocurrió, de algún modo los cascos cambiaron y pasaron a cubrir la frente. Es decir, el capitán Goliat no sabía que la piedra pudiera clavarse en su frente. Entonces dijeron, esto es peligroso, y cambiaron nuevamente el casco de esa manera. De cualquier modo, la piedra se clavó directamente en su frente y murió.
Morir por una piedra, la piedra normalmente es una sombra de la justicia. Abimelech, que mató a los hijos de Gedeón, también murió al ser golpeado por la piedra de molino de una mujer. Morir por una piedra es una sombra del juicio justo de Dios. Goliat murió con la piedra clavada en la frente por haber blasfemado contra el pueblo de Dios. Recibió la ira de Dios y recibió juicio, ¿no es así? Por eso Goliat era fuerte, pero era insensato. Miren también nuestra época actual. Hay personas que son fuertes, pero verdaderamente necias. Hay quienes han estudiado mucho, pero pueden ser ignorantes. Pueden tener muchas riquezas, pero aún así ser ignorantes. ¿Ignorantes especialmente en qué? En cuanto a Dios y en cuanto a Jesús pueden ser ignorantes. Por eso, entre todas las necedades, la necedad realmente grande es esta. Una persona que habla a la ligera acerca de Dios y de la Biblia es, entre los necios, verdaderamente el más necio. ¿Qué tan ignorante y qué tan grande necedad fue que este Goliat se opusiera al pueblo de Dios? Miren nuestra época. Hay personas que abiertamente dicen que Dios no existe, los ateos. Y el evolucionismo es oponerse a Dios y oponerse a la Biblia. ¿Cuán necio es eso? Esta vida presente es todo lo que hay. ¿Cuán necio es eso? La Biblia dice que uno debe nacer de nuevo, pero hay personas que dicen, no es necesario nacer de nuevo. Esa persona está chocando de frente contra la Biblia. Es una persona necia. Incluso ahora, hay quienes se oponen, persiguen y odian al pueblo de Dios, a los cristianos nacidos de nuevo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben qué es lo que están haciendo. Las personas que persiguen y se oponen a los cristianos nacidos de nuevo, cuando estén frente al tribunal del juicio, se sorprenderán al darse cuenta de que estaban oponiéndose al Señor. Saúl, antes de recibir la salvación, ¿cuánto persiguió a la iglesia? Cuando encontró a Jesús en el camino a Damasco, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, no sabía que perseguir a la iglesia y perseguir a los santos era perseguir al Señor. No sabía cuán grande era el ignorante pecado de hablar descuidadamente contra los santos. Viendo a Goliat uno piensa, vaya, ¿existe realmente alguien tan necio? Pero esto no es la historia de otro. Y además él salió adelante sin necesidad. Aquí vemos que salió sin razón. Uno debe intentar no adelantarse ni salir innecesariamente. No hay necesidad de estar siempre queriendo sobresalir. Por eso, según lo que yo he visto, vivir la vida de manera tranquila es lo mejor, pero yo también, sin necesidad. Esto de verdad, esto es realmente algo temible. También convertirse en un predicador es algo temible, ¿no es así? Porque el destino de una persona va y viene por causa de uno. ¿Cuán temible es eso? ¿Han visto alguna vez una araña que tiende una led y atrapa a su presa? Saca la telaraña desde su parte trasera, la estira y lanza la red para atrapar insectos. Hay ese tipo de araña y hay otra araña que sacando la telaraña desde su parte trasera la enrolla en forma redonda como una bola de lanzamiento de martillo y la hace girar y la lanza para golpear y atrapar insectos. ¿Lo han visto alguna vez? En aquella época también existían las ondas. David había recibido muchísimo entrenamiento en el acto mismo de lanzar la onda. Pero esto ahora tiene un poco de relación con nuestra vida cristiana. Cuando David se encontró con Goliat, lo venció lanzando la onda. En nuestra vida cristiana, aunque no sea un Goliat, pueden aparecer delante de nosotros adversarios similares a Goliat, ¿verdad?
pueden aparecer cosas que nos desconcierten. David venció a Goliat usando la onda. Nuestra vida, en realidad, es igual que si estuviéramos metidos en un campo de batalla. Estamos en un campo de batalla. Pero la batalla pertenece al Señor. Veamos 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 47. En el versículo 47, leamos juntos. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David dijo, porque de Jehová es la batalla. La batalla pertenece a Jehová. Eso significa que la victoria o la derrota en la guerra pertenecen a Dios. Ganar y perder en la guerra pertenece a Dios. En nuestra vida cristiana, en realidad, durante toda nuestra vida, estamos librando una guerra espiritual. En nuestra vida cristiana, la guerra también pertenece a Dios. Leí en un escrito algo así. Cuando los judíos educan a sus hijos, les inculcan pensamientos positivos y cuando aparece Goliat, les enseñan a los niños judíos. Miren, como era de grande, para David fue fácil acertar porque era un blanco grande. Más bien los educan así. Si es pequeño, es difícil acertar. Como era grande de tamaño, más bien fue más fácil acertar. Era un blanco grande. De esa manera cambian su forma de pensar. Pero en nuestra vida cristiana también pueden aparecer cosas como Goliat. En el transcurso de nuestra vida, de repente una ideología enorme puede acercarse a nosotros como un Goliat. En este mundo, miren, ideas erróneas que perturban nuestra vida cristiana pueden aparecer repentinamente delante de nosotros. Surgen teorías que parecen muy convincentes. En nuestra vida cristiana, quizá grandes sufrimientos pueden venir hacia nosotros como un Goliat. A veces una tentación enorme puede acercarse a nosotros como un Goliat. Puede venir una gran tentación que nos haga caer, ¿verdad? Uno vivía bien la vida cristiana, pero de pronto el problema de los hijos puede venir como un Goliat muy grande. El problema de los hijos. Entre los sufrimientos que afligen a las madres, el sufrimiento más grande es el problema de los hijos. Cuando un hijo causa problemas y se desvía, entonces a la madre no le vienen más pensamientos que los de querer morirse. En ese momento hay personas que echan sal en la herida, perdón por la expresión, pero dicen, ¡ay, hermana! Decían que tenía buena fe y ni siquiera puede soportar eso. No se debe hablar así, eso es lo que quiero decir. Cuando un hijo no vuelve a casa y causa muchos problemas, la madre se va consumiendo y no le vienen más que pensamientos de querer morir, pero dicen, ¡ay! ¿Ni siquiera puede soportar eso? Ahora bien, hay que ponerse en su lugar y pasar por eso uno mismo. Por eso no se debe hablar a la ligera de esas cosas. El problema de los hijos es algo extremadamente difícil. Pueden surgir diversos problemas. Sin embargo, David pensó, ¿verdad que sí? El Señor desea que también nosotros pensamos en el Señor. En el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. David venció a Goliat. A nosotros también Dios nos ha dado una vida que vence. ¿Por qué nos dice que iluminemos al mundo? Porque nos hemos convertido en la luz del mundo. Por eso dice que como somos la luz del mundo debemos brillar la luz. Somos la sal del mundo, por eso nos dice que demos sabor. Como dentro de nosotros ha entrado la vida que vence, Él nos dice que venzamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Tal como dice en 1 de Juan capítulo 5, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa fuerza para vencer ya ha venido. Por lo tanto, aunque haya diversas dificultades, el hecho de que vencemos significa que ha venido la fuerza para poder superar. La fuerza para vencer ha llegado. José venció incluso cuando sus 10 hermanos lo odiaban, lo perseguían y le hacían daño. Bajó a Egipto y sufrió tantos padecimientos, pero venció todo eso y también venció la tentación de la esposa de Potifar. Finalmente llegó a ser gobernador. Jacob también venció a Esaú y luego, al luchar contra su suegro Labán, finalmente venció y aún en la lucha con Dios recibió la bendición y venció del lado de recibir bendición. David venció al pelear contra Goliat y también venció al pelear contra Saúl. En nuestra vida de fe también el Señor desea que venzamos. David trajo 5 piedras lisas y usando una de ellas venció. En la Biblia, este número 5 tiene el significado de pecado, también el significado de responsabilidad y también significa gracia. Gracia. Pero normalmente el número 5 se usa mucho con el sentido de gracia. Las 5 ofrendas del libro de Levítico, este 5 también tiene el significado de gracia. Gracia. Y en Isaías capítulo 9 versículo 6, cuando se habla del nombre del Señor Jesús, aparecen 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Éxodo capítulo 33 versículos 12 al 17, la palabra gracia aparece 5 veces. También aparece la expresión 5 palabras con entendimiento. Como aquí aparece el 5, busquémoslo un momento. 1 de Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 19. Capítulo 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí dice que es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras significa usar 5 vocablos. Y normalmente usar 5 palabras equivale casi a una frase completa. Así que decir una frase con entendimiento es mejor que hablar 10,000 palabras en lengua desconocida. Por eso se mencionan las 5 palabras. 5 palabras. Aquí aparece el número 5, ¿verdad? David venció a Goliat con la honda y aquí dice 5 palabras con entendimiento. Entonces, normalmente una frase de la Biblia, una frase, entenderla y hablarla es muchísimo mejor. Así como Goliat apareció delante de David, también delante de nosotros pueden aparecer pruebas y tentaciones que son como Goliat. Cuando eso ocurre, ¿qué debemos hacer? David lanzó la piedra con la honda, ¿verdad? De la misma manera, en nuestra vida cristiana podemos recibir lección de que esa piedra representa la palabra de Dios. Por eso cuando lanzamos la palabra de Dios, escrito está, escrito está, escrito está. Apoyándonos firmemente en esa palabra, podemos vencer muchas cosas. Así que a través de que David lanzó la piedra de la honda, nosotros también hacia nuestros adversarios, como si lanzáramos la piedra de la honda, no hay nada tan poderoso como la palabra de Dios. Cuando lanzamos la palabra de Dios, podremos vencer. Veamos Mateo capítulo 4. Jesús citó las palabras de Deuteronomio y venció al diablo en la lucha. Mateo capítulo 4. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si Jesús no hubiera tomado un cuerpo, no habría tenido razón para ser tentado. Para el Todopoderoso, la tentación es algo imposible. Que Jesús haya venido en la carne y haya sido tentado fue para representar la humanidad y ser tentado en lugar de la humanidad. Y así quedará manifiesto que Jesús es digno de ser el Salvador. Jesús recibió las tentaciones como nuestro representante y como nuestro ejemplo. A través de estas tentaciones quedó claramente demostrado que Jesús es apto como Salvador. Jesús es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El primer hombre Adán fracasó, pero Jesús, que vino como el segundo Adán, venció completamente la tentación. Adán cayó por lo bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno para comer, los deseos de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Jesús también fue tentado con estas tres cosas. Después de ayunar 40 días y tener hambre, ¿cuánta hambre debía de tener? Fue tentado con los deseos de la carne. Fue tentado con lo bueno para comer. También intentó poner a Jesús en lo alto del pináculo del templo para hacerlo saltar delante de muchas personas. Son los deseos de los ojos. Y mostrándole toda la gloria de los reinos del mundo y diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la vanagloria de la vida. Vinieron estas tres tentaciones, pero ¿con qué las venció Jesús? Con escrito está. En el versículo 4 también escrito está. Y también Jesús dijo en el versículo 7, escrito está. Y en el versículo 10, escrito está. Jesús venció la tentación con la palabra escrita. Jesús derrotó al diablo citando la palabra de Dios para las tres tentaciones. Así como David lanzó la onda contra Goliat y lo mató directamente, así también Jesús lanzó la palabra de Dios y golpeó directamente al diablo, venciendo. Nuestra vida cristiana es igual. Aquí se muestra el método de Satanás. Solo de pan vivirá el hombre. El hombre es solo cuerpo y nada más que cuerpo. Esto muestra cómo uno puede ser completamente engañado por el diablo. Solo de pan vivirá el hombre. Otro enfatiza solo el alma. El hombre vive solo del alma. Eso tampoco es correcto. No solo de pan vivirá el hombre. Significa, ¿el pan es necesario o no? Significa que sí es necesario. Decir que lo carnal no es necesario en absoluto, que solo el alma basta, tampoco es correcto. Además, otra cosa, aquí el diablo dijo que saltara desde lo alto. El diablo todavía incita hoy en día. Vamos, intenta el suicidio, prueba esto o aquello.
incita a que quebrantemos la palabra de Dios a nuestro antojo. ¿Qué dice la Biblia? No tentarás al Señor tu Dios. Además, aquí dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Hacer que uno desobedezca la palabra de Dios y persiga lo del mundo, eso es el método del diablo. Pero Jesús venció confiando en la palabra de Dios. En nuestra vida cristiana, lo que necesitamos es que así como David tenía exactamente 5 piedras para su onda, también en nuestra vida cristiana debemos tener ciertas piedras de onda que conservar. Debemos aprender a usar la palabra de Dios y en lo cotidiano debemos mantenerla bien con nosotros. En nuestra vida cristiana, el diablo incita continuamente para que no permanezcamos en la multitud salva. Sin embargo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Esta palabra debe estar firmemente grabada en nuestra alma, porque surgen muchas cosas que intentan desviarnos de entre la multitud salva. Es muy importante que esta palabra esté firmemente grabada. Cuando yo recién había sido salvo, al recibir la salvación me sentí muy feliz. Antes de ser salvo, había intentado esforzarme mucho en estudiar. Pero cuando recibí la salvación, sentí tanto gozo que pensé, ¿para qué estudiar ahora? Desde el segundo semestre de primer año de secundaria, había hecho del estudio mi diversión y lo había convertido en mi placer. Pero al recibir la salvación, la idea de ¿para qué estudiar? Surgió fuertemente en mi corazón. Entonces sentí que debía aprender la Biblia. Sí, la Biblia. Mientras llevaba mi vida cristiana con diligencia, pensaba, eres estudiante, debes estudiar. Pero después de ser salvo, no quería estudiar, sino aprender la Biblia. De todas formas, inevitablemente estudiaba. Cuando estudiaba, mi corazón decía, eres cristiano, debes ser diligente en tu vida cristiana. Cuando llevaba mi vida cristiana con diligencia, mi corazón decía, eres estudiante, debes estudiar. Mientras estudiaba, volvía a pensar, eres cristiano. Mi mente iba y venía así. Más tarde, al leer la Biblia, pude ordenar mis pensamientos. La Biblia dice que permanecer en el lugar al que uno ha sido llamado y cumplir su propio trabajo es la voluntad de Dios. Al entender eso, ya no me confundía más. Vamos a buscar en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Vamos a leer juntos el versículo 17, capítulo 7, versículo 17. Leamos juntos. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordeno en todas las iglesias. Por eso, cuando uno recibe la salvación, a veces no quiere estudiar cosas del mundo, ¿verdad? Pero cuando vi este versículo pensé, si fui llamado como estudiante es porque en esa posición se necesita. Si fui llamado durante la universidad es porque en esa etapa se necesita. Al creer eso, aunque no quisiera, lo hice gracias a este versículo. Si no hubiera tenido este versículo, habría tenido un gran problema. Pero al tenerlo pensé, somos la luz y la sal del mundo. Por eso debemos cumplir fielmente nuestro rol en nuestra posición carnal en la vida. Así lo entendí. Cuando uno está confundido, si hay una palabra de Dios se puede aferrar a ella. Después de que recibí la salvación, al principio pensaba así. Cuando uno lee libros de historia de la iglesia, ve que hubo mucha gente que murió mártir. Entonces pensaba, ¿y si un día me piden que muera como mártir, qué haría yo? Imaginaba que Kim Il-sung bajaba, me apuntaba con una pistola y decía, ¿vas a creer en Jesús o no? Si crees en Jesús, te disparo y te mato. Bueno, si es así, creo que podría decir, entonces dispárame. Pero no me preocupaba tanto eso, sino cosas como que me arrancaran la piel mientras preguntan, ¿vas a creer en Jesús o no? O formas de tortura lenta, como quemar a alguien vivo poco a poco.
Pensando en si yo podría soportar algo así, me empezaba a doler la cabeza. ¿Ustedes nunca han imaginado eso? Pero leyendo la Biblia entendí algo. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor es fiel y verdadero, por eso no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces entendí, el martirio no se da a cualquiera, sino que se necesita tener el requisito para recibirlo. Hay medida de fe. Por eso algunos se preocupan, ¿y si sufro como Job? Si pierdo a mis 10 hijos y toda mi riqueza, eso no se le da a cualquiera. Debe tener esa medida de fe. Solo se da dentro del límite que cada uno puede soportar. Al entender esto, me dije, no hay necesidad de preocuparse, porque el Señor da solo hasta donde podemos soportar. Y al vivir después de recibir la salvación, hay muchas dificultades. Me preguntaba a menudo, ¿cuándo terminará este sufrimiento? Pero al leer este versículo lo entendí. Veamos Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13. Versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Lo que Dios ha torcido solo se endereza cuando llega el momento adecuado. Por ejemplo, José estuvo torcido por Dios durante 13 años. Hasta que pasaron esos 13 años no se enderezó. Cuando llegó el momento, todo se enderezó perfectamente. David sufrió siendo perseguido por Saúl, pero el Señor había determinado ese camino, por lo que hasta que no llegara el tiempo, no lo enderezó. En nuestra vida diaria también hay cosas que el Señor ha torcido y se enderezarán solo cuando sea el tiempo indicado. Por eso dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Cuando Dios permite que algo esté torcido, hay un propósito detrás. Él nos entrena en ese proceso, aunque nos cause confusión o dolor. Por eso también dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. Ser abatido o humillado es la prueba de que uno será enaltecido, porque descender tiene un límite. Cuando se ha descendido hasta el fondo, solo queda el camino hacia arriba. Así que si Dios ha torcido algo en nuestra vida, cuando llegue el momento, el Señor lo enderezará. ¿Qué debemos hacer entonces? Solo creer, creer y esperar. Si esperamos, el Señor irá enderezando todo uno por uno cuando sea el tiempo adecuado. A veces nos preguntamos, ¿por qué mi vida es tan complicada? ¿Por qué parece que otros tienen un camino recto mientras el mío está torcido? No es por odio. A veces Dios puede torcer la vida de alguien porque quiere darle una bendición espiritual. Por eso permite que esa persona sea entrenada y fortalecida. En nuestra vida cristiana, cada palabra de Dios es como una piedra de honda. Debemos aprender a usarla bien y aprovecharla. Por eso, si hablamos de la evolución, basta con lanzar en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es suficiente, ¿verdad? Cuando los evolucionistas empiezan a argumentar sin parar, en Génesis capítulo 1 se dice 10 veces que Dios creó según su tipo. Es la respuesta correcta. Lanzar los versículos de la Biblia uno por uno de golpe, eso es lo sabio.
En nuestra vida cristiana, la manera de vencer al diablo está en la Biblia, ¿verdad? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Con qué vencemos al diablo? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La manera de vencer al diablo es que la sangre de Jesús ha borrado mis pecados eternamente. Si decimos que fueron borrados eternamente, el diablo no tiene por dónde entrar, porque decimos que fueron borrados eternamente. Y así como Jesús venció con la palabra escrita, nosotros también vencemos al diablo con la palabra escrita. En nuestra vida cristiana hay momentos en los que nos encontramos en una encrucijada, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿debería hacer esto o aquello? No sabemos qué camino tomar. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En el Salmo 25 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Quien teme al Señor, Dios le enseña claramente el camino que debe tomar. En Eclesiastés capítulo 7 también se dice que cuando se nos presentan situaciones en las que no podemos hacer una cosa ni la otra, aquellos que temen a Dios tienen un tercer camino. Cuando enfrentamos dificultades económicas, debemos lanzar la piedra de honda de la palabra de Dios. Como dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tal como dice Hebreos capítulo 13, debemos lanzar esa palabra de Dios de manera firme. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos comida, ¿verdad? Tenemos ropa, ¿verdad? Entonces debemos estar contentos con esto. Cuando enfrentamos dificultades, si esperamos en Dios, Él lo sabe. Incluso cuando nos enfrentamos a ansiedades, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Debemos lanzar la palabra de Dios en esas situaciones. En la vida familiar también pueden surgir conflictos y dificultades. En la Biblia, en la vida familiar, ¿cuán importante es lanzar la palabra dad gracias en todo? ¿Cuán importante es lanzar dad gracias en todo? Aunque el esposo no pueda traer dinero, es mejor tener algo que nada, al menos sirve de protección como una valla. Aunque los hijos causen problemas, es mejor que no tenerlos, porque hay posibilidad de cambio en el futuro. Necesitamos entrenarnos para lanzar la palabra constantemente. Debemos lanzarla una y otra vez. Y aquí podemos encontrarnos especialmente con grandes sufrimientos. Y en esa noche de sufrimiento realmente debemos lanzar la palabra escrita de Dios. En el Cantar de los Cantares dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Tal como dice Cantares capítulo 4 versículo 6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, ¿qué debemos hacer cuando la vida se oscurece y se vuelve difícil? Me iré al monte de la mirra. Mirra indica la muerte. Si perezco, que perezca. La persona que va en este camino puede superar toda tribulación y adversidad. Y al collado del incienso. El incienso representa la sombra de la oración. Cuando se nos presentan situaciones muy difíciles, la Biblia nos dice que debemos orar. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Tal como dice el Salmo 50, en los días de angustia debemos gritar a Dios, no preocuparnos, debemos clamar a Él. Así como Jabes oró, buscamos la ayuda de Dios. Y ahora en la vida cotidiana, no debemos decir no puedo o no sirve en la predicación. ¿Qué dice la Biblia? Creí, por tanto hablé. Tal como dice, debemos tomar la palabra de Dios y lanzar una palabra en el momento adecuado. Es necesario lanzar una palabra como quien lanza una piedra de honda. Por ejemplo, me da mucho temor a mi esposo.
Aún así, si hay una palabra que podamos ponerle a nuestro esposo, si la escribimos y seguimos orando, naturalmente llegaremos a decir esa palabra. Cuando lanzamos una palabra de la Biblia en medio de la oración, su efecto es muy grande. Decir demasiado no tiene efecto, pero lanzar una sola palabra tiene efecto. Si se lanza constantemente, tiene efecto. Creí, por tanto hablé. Una sola palabra puede manifestar una gran obra. Y cuando viene la tentación, ya sea tentación del sexo opuesto, ¿qué hizo José? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Si lanzamos esa palabra es bueno, ¿verdad? Y si podemos ver la recompensa y la gloria de Dios más allá de la tentación, podemos superar esa tentación. Y veamos solo una cosa más. Miremos nuevamente 1 de Samuel, capítulo 17. Aquí miremos otra vez el capítulo 17, versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David en la vida cotidiana usaba mucho la honda y se esforzaba considerablemente. Por eso eligió especialmente piedras lisas. Solo al elegir piedras lisas se puede lanzar mucho más rápido y de manera más precisa. Puede ser mucho más mortal. Y al lanzar la honda, es bueno que la piedra sea redonda, ¿verdad? Miren también a Gedeón. Cuando el Señor se le apareció, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero él estaba sacudiendo el trigo en el lagar en secreto. ¿Por qué lo llamó varón esforzado y valiente? Dios lo sabe. El Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Si leemos la Biblia, Gedeón tenía hermanos, y Gedeón vio a sus hermanos morir delante de sus ojos. Por eso los madianitas eran sus enemigos, pero él no tenía fuerza. Por eso para vengar a los madianitas, él entrenó en secreto y se fortaleció constantemente más que nadie en su tiempo. Así llegó a ser la persona más fuerte de su época. Ve con esta tu fuerza. El Señor vio cómo había vivido en la vida cotidiana, por eso le dijo, varón esforzado y valiente, y lo usó para vencer al gran ejército de Madián. Él tenía un resentimiento en su corazón. David también, desde joven, confió en Dios y amaba las ovejas, por eso seguramente entrenó más que nadie para protegerlas. Por eso el Señor usa a esas personas. Veamos, nosotros hemos sido liberados de la ley. Al mismo tiempo, estamos bajo la ley de Cristo. Antes de ser salvados, Dios era juez y yo era pecador. Después de ser salvos, Dios es Padre, yo soy su Hijo. El Señor es amo, yo soy siervo. El Señor es esposo, yo soy esposa. Hemos entrado en una nueva relación. Algunas personas dicen, Dios lo hará todo. Yo solo debo quedarme quieto. Pero eso no es correcto. Como nuevas criaturas, no somos 0. 2 menos 1 es 1, así que solo debes quedarte quieto. No es así. Como nuevas criaturas, vivimos junto con Dios, juntos. Que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La vida cristiana es vivir con el Señor. Si hay un padre y un hijo, y el hijo tiene 5 años, y el padre le da encargos, y el hijo dice, Padre, yo no puedo hacerlo, hazlo todo tú, yo me quedaré quieto. ¿Ese hijo es espiritual o extraño? Vamos, ve rápido y trae las cosas.
Es correcto que haga lo que pueda hacer. Si hay una esposa y le dice al esposo, cariño, yo desde el principio no puedo hacer nada. No puedo tener hijos, no puedo criarlos, no puedo lavar los platos, no puedo arreglar la cama, no puedo hacer nada. Me quedaré quieta, hazlo todo tú. ¿Es esta esposa espiritual o extraña? Lo que uno debe hacerlo, ¿verdad? O sea, hay un amo y un siervo, y el amo le da órdenes al siervo, y el siervo dice, Señor, yo desde el principio no puedo hacer nada, hazlo todo tú, yo me quedaré quieto. ¿Es este siervo espiritual o extraño? Lo que uno puede hacer, debe hacerlo. Por eso decir, Dios lo hará todo, yo solo debo quedarme quieto. Dios es 100 y yo 0. Puede parecer espiritual, pero no lo es. Dios es 100 y lo que debo hacer, también debo hacerlo de mi parte. En Juan capítulo 11, cuando Jesús la resucitó a Lázaro, quitad la piedra. Eso lo mandó el Señor a hacer a los que estaban vivos. Lázaro, ven fuera. Eso lo hizo el Señor. Desatadle y dejarle ir. Eso lo mandó a hacer a las personas. Hacer lo que podemos hacer es algo completamente natural. Por eso la Biblia dice, hermanos, tanto más procurad y tanto más procurad. Si miramos un año atrás y decimos, Dios lo hará todo, pero lo que nosotros podemos hacer, ¿hacerlo es ley? No. Lo que podemos hacer, debemos hacerlo dando nuestro máximo esfuerzo, ¿verdad? Algunas personas dicen, ay, yo no puedo dejar de decir malas palabras, es mi naturaleza. Cuando me enojo no tengo más remedio que insultar. ¿Realmente no tiene más remedio que insultar o simplemente no se esfuerzan por controlarlo? No están haciendo el esfuerzo. Si no dijéramos malas palabras en todo un día y nos depositaran 100 millones en nuestra cuenta, ¿diríamos malas palabras o no? Definitivamente no las diríamos, ¿verdad? Ah, es que esa es mi naturaleza, no puedo cambiar. No es que no pueda cambiar, es que no quiere cambiar, no quiere cambiar. Lo que debemos hacer, debemos hacerlo. No es que David haya sido usado de manera especial sin motivo. Lo que hacemos fielmente en la vida cotidiana, el Señor lo utiliza. Si leyéramos 10 capítulos de la Biblia al día y nos pagaran $1000, los leeríamos sin falta. ¿Pero qué hacemos normalmente? Es que tengo carne, y muchas veces no somos fieles en lo que debemos hacer. Al mirar la vida de David, podemos ver claramente que debemos hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien. Hoy hemos aprendido varias lecciones de la piedra de la onda de David. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por habernos salvado con tu preciosa sangre y por permitirnos vivir en gracia y amor. Gracias porque nos has guiado durante todo este año. Te pedimos que nos ayudes a esforzarnos más y que nos guíes para que podamos dar lo mejor en lo que debemos hacer, y oramos anhelosamente para que nos uses de manera aún más valiosa. Dirige todo lo que la Iglesia ha planeado de manera anticipada y ayúdanos a cumplir bien la misión en el país y en el mundo, y úsanos a todos de manera valiosa. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.